Ustedes han de recordar a un famoso hombre que hace algunos años planteó la idea de que las iglesias y el mundo entero debía ser alcanzado a través de los creyentes. Este hombre colocó en alta estima una palabra que todavía para nuestro tiempo cumple un propósito trascendental, la palabra gran. Hasta el tiempo donde llegara a plantear esto el famoso Guillermo Carey, o Carey en español, nosotros no habíamos escuchado la afirmación gran comisión. Habíamos entendido hasta ese momento que teníamos una misión, que la misión era predicar el evangelio a todos, pero la afirmación gran comisión se la debemos a él. Él fue el que empezó a predicar que todos teníamos una comisión y que la comisión era una grande comisión, una gran comisión. Y entonces nos planteó la idea, mis hermanos, de que debíamos entonces esforzarnos porque esta comisión era más grande que todas las demás comisiones que hubiésemos recibido o pudiésemos recibir en el mundo. Hasta que llegó el planteamiento del padre de las misiones modernas, nosotros entendíamos que teníamos una misión, y si preguntábamos cuál era nuestra misión, decíamos nuestra misión es predicar el evangelio. Pero hoy en día prácticamente que todo el mundo conoce este pasaje como el pasaje de la gran comisión, y se lo debemos a él. No fue el único, por supuesto, pero fue el que planteó esta necesidad que tenemos nosotros de alcanzar todas las partes del mundo. Así que yo quisiera, mis hermanos, llamar su atención el día de hoy con este sermón que he titulado La Gran Comisión, entendiendo que tenemos en primer lugar un gran mandato, un gran mundo y un gran mensaje. Y en segundo lugar, que tendremos que tener una gran determinación, pero que tenemos una gran compañía. Mira, este pasaje que estamos leyendo el día de hoy es el último pasaje del Evangelio de Marcos en el que el Señor está instruyendo a sus discípulos. En otros, Él está enseñando a sus discípulos acerca de que cumplan este llamado, o incluso les está diciendo esperen en Jerusalén, o les está diciendo a ustedes no les es dado conocer esto. Pero este pasaje es el pasaje que enmarca la misión de los apóstoles. Es un pasaje que les muestra que esta es una gran comisión, porque es un gran mandato. El tiempo que ha durado Cristo con sus apóstoles hasta este momento lo ha gastado o lo ha invertido en que ellos observen quién es Él. Se ha presentado delante de ellos en sus diferentes facetas, como el hijo del carpintero, como el profeta, como el enviado de Dios que hace grandes señales, como el Hijo de Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas en el mundo, el que calma la tormenta, el que seca la higuera. Pero ahora va a mandar a sus discípulos a que cumplan con aquello para lo cual se han preparado hasta ese momento. Cristo ha invertido 3 años de su vida con 12 hombres, de los cuales solo quedan 11, y ahora los va a enviar a que cumplan aquello para lo cual los ha formado. Nosotros somos formados por un maestro y luego el maestro nos envía a cumplir con aquello para lo cual fuimos formados. Nosotros vamos a la universidad y nos formamos en alguna profesión y luego salimos al campo de trabajo a hacer aquello para lo cual hemos sido formados. Y Cristo lo que ha hecho con ellos hasta este momento es formarlos para este momento, para esta gran comisión. A través de estos últimos 2 siglos, la palabra gran para el cristiano ha cobrado sentido porque ha entendido que por encima de cualquier cosa nosotros tenemos un llamamiento. El llamamiento, hermanos, a alcanzar a los perdidos. Y Él ha dado este mandato como un mandato particular, un gran mandato, pero un mandato particular. El mandato particular se lo ha dado en primera instancia a sus discípulos. Es importante notar la diferencia que hay entre el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. Porque a diferencia del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos parece dirigirse de forma particular a sus discípulos. De hecho, la iglesia creyó eso hasta el siglo XVIII, hasta que retaron nuestro entendimiento respecto de esto.
Y entonces llegamos a la conclusión de que Marcos y Mateo decían lo mismo, pero no es exactamente igual. Mientras que la audiencia de Marcos es una, la audiencia de Mateo es otra, y mientras que Marcos está hablando de forma particular a sus discípulos, Mateo está hablando de forma general a todos los creyentes, a todos los alcanzados por los discípulos. Pero nuestro pasaje nos plantea la idea de que el Señor está hablando con ellos a la mesa, y estando sentado con ellos a la mesa, les reprochó a ellos su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces les dice a ellos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, dentro del sistema de enseñanza judío rabínico, lo que ocurría es que este rabí haría la labor de entrenar a un grupo de discípulos que luego se convertirían en rabí y que ellos ahora enseñarían a otro grupo de discípulos. Por supuesto, dentro del sistema de la enseñanza era claro que la misión dada a un discípulo tenía como propósito que él mismo diera la misión a los demás discípulos. Cuando uno forma discípulos, esos discípulos deben hacer discípulos. Y así ellos extenderían el evangelio por todo el mundo. Por todo el mundo se extendería la idea de que todo discípulo debe hacer otros discípulos. Pero el Señor está diciendo esto de forma particular a los apóstoles, y es importante entender eso por las implicaciones del resto del pasaje. Es decir, el Señor no le está diciendo a todo el mundo, a todo aquel que está haciendo discípulos, que él puede tomar en sus manos serpientes y que si come o toma cosa mortífera no le va a hacer daño. ¿Cuál es la razón de que estas señales no sigan a todo el mundo, sino solamente a los apóstoles? Porque estas palabras en Marcos están siendo dichas a los apóstoles. Claro, ellos la van a decir a otros, lo cual no significa que a otros también van a seguir estas mismas señales. Estas señales son señales que vindicarán el papel apostólico. Y entonces el Señor está mandando esto particularmente a los apóstoles, a quienes va a acompañar con todas estas señales. Es decir, cuando un apóstol esté en algún lugar predicando la palabra, estas señales se manifestarán en medio de la gente. Pero eso no significa que cuando alguien escuche esto por boca de los apóstoles y vaya a predicarlo a otros, a él también le van a seguir esas mismas señales. Entonces, es importante entender que el Señor está enviando o dando esta gran comisión particularmente a los apóstoles, quienes Él ha entrenado durante un espacio de 3 años, mostrándole con toda claridad quién es Él, mostrándoles claramente quién es la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Y ahora ha resucitado entre los muertos, venciendo la muerte, y los ha enviado al mundo a que ellos prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, déjenme mostrarle que aquí hay especificidad en el mandato. Primero, recuerde que hay un mandato, hay un gran mundo y hay un gran mensaje también aquí. Este gran mandato es el mandato de predicar el evangelio. Mira, el mandato de Cristo no es salir a predicar lo que sea, ¿no? Id a todo el mundo y predicad el evangelio. Tal vez eso sea más relevante hoy que nunca para la iglesia. Una gran cantidad de personas han salido a predicar, pero no el evangelio. Han salido a predicar motivación personal, han salido a hacer coaching de un montón de personas a las que les hacen animación domingo tras domingo. Han salido a predicar a una persona particular, un gran y carismático personaje, pero eso no es lo que el Señor los mandó a hacer. Es decir, aunque una congregación se reúna con multitud de personas y hayan miles y miles de personas, siempre que el mensaje predicado no sea el evangelio, cualquier tipo de organización ha perdido el foco y no está cumpliendo con la misión. Es muy importante saber eso, porque una de las formas en que las grandes organizaciones de la fe han empezado a medir que Dios está con ellos y que los acompaña es la cantidad de personas que hay en la iglesia.
Entonces dicen, no, mira, Dios nos está bendiciendo grandemente. Mira, nosotros somos 20,000 personas. Mira, somos 10,000 personas. Mira la cantidad de personas que somos. Dios nos está bendiciendo. No, 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 no. No te confundas. Porque el hecho de reunir personas no es la implicación de que Dios esté bendiciendo un ministerio. La implicación de que Dios esté bendiciendo un ministerio es que esté predicando el evangelio, que es la misión que se nos mandó a predicar. Podríamos hacer muchas cosas en la iglesia para atraer multitudes. Tener un culto de milagros, donde digamos que sí ocurren milagros. Podríamos tener un gran concierto, multitud de personas escuchando, porque es que aquí se canta muy bonito. Podríamos tener gente queriendo escuchar la última profecía, lo que Dios tiene para decirle al oído. Pero eso no es lo que hace que una organización sea o esté predicando el evangelio. No, una organización puede estar haciendo cosas como obras de teatro, conciertos, sanidad de milagros, profecía, apóstoles, profetas, lo que sea, resucitando muertos, como algunos han afirmado hacer. Eso no implica que Dios esté bendiciendo un ministerio. Porque la Gran Comisión tiene un mandato específico. Hay una especificidad del mandato. La especificidad del mandato, del gran mandato, es el evangelio. ¿Qué es entonces lo que ellos tienen que ir a enseñar? El evangelio. Lo que pasa es que hoy en día cualquier cosa se le llama evangelio. A vestirse de una forma particular se le llama ser evangélico. A no entrar a ciertos sitios se les llama ser evangélico. Hablar del evangelio se ha vuelto tan amplio hoy en día que ahí cabría cualquier cosa. Las sectas cabrían en ese lugar, pero el evangelio es un mensaje específico. Pablo lo plantearía hablándole a los corintios en la primera carta, en el capítulo 15, diciendo que el evangelio se trata de la promesa de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y de la resurrección de Cristo. Es decir, que el evangelio no se trata de prosperidad. No se trata de que nos va a ir mejor, siembra 100 y Dios te devolverá 1000. El evangelio no se trata de salud. Dios te va a sanar, ni de liberación de demonios. Dios te va a sacar esos demonios. El evangelio no se trata tampoco de pagar promesas o hacer pactos. El evangelio es un mensaje específico que habla acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. El evangelio no te promete salud. El evangelio no te promete prosperidad. El evangelio no te promete milagros. El evangelio no promete restaurar tu familia. El evangelio no promete sacarte de la situación en la que te encuentras. No, el evangelio te promete algo particular. El evangelio te promete vida eterna en Cristo Jesús. Otras formas y corrupciones del evangelio pueden prometerte un montón de cosas, pero no el evangelio. Yo no estoy diciendo que el Señor no restaura familias, que el Señor no restaura economía, que el Señor no hace milagros. No, pero eso no lo ha prometido el evangelio. El evangelio no promete colocarte por cabeza y no por cola. Eso no lo promete el evangelio. El evangelio no promete que tu matriz no estará cerrada y que tú no podrás tener hijos. El evangelio no te promete que podrás tener hijos. El evangelio no promete que tus ovejas y tus cabras todas van a parir. No te lo promete el evangelio. El evangelio no te promete conquistar a tus enemigos. Él no dice, por un lado vendrán por ti y por 7 lugares subirán de ti. Eso no te lo promete el evangelio. Eso te lo promete el antiguo pacto. Un pacto que era terrenal, que no hablaba de las almas, sino de la estancia aquí en este lugar de la tierra, en este sitio. El evangelio, en cambio, te promete que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. El evangelio te promete que si tú crees de corazón y lo confiesas con tu boca, Él te confesará delante del Padre. El evangelio te promete que tú no morirás para siempre. El evangelio te dice que tu enemistad con Dios será eliminada. El evangelio te dice que ya no serás un enemigo de Dios porque en Cristo serás justificado.
Esa es la promesa del Evangelio. Así que el mandato es grandioso, pero específico. Él habla de un mensaje particular. Pero hay algo más que el llamamiento aquí de esta comisión promete, y es un gran mundo. Promete también un gran mundo. Tenemos un gran mundo que alcanzar. Mira lo que dice el texto. Dice, ir por todo el mundo. Así que él promete una extensión o afirma que el llamado, el mensaje, la misión, la gran encomienda, la gran comisión se debe extender a un gran mundo. Esto, por supuesto, tiene implicaciones impresionantes del Antiguo Testamento. Una de esas grandes implicaciones que contiene esto es que nosotros no somos habitantes de un lugar particular de la tierra. Nosotros somos ahora como el viento, que van de aquí para allá, para donde el Espíritu nos quiera llevar. La gran comisión, cuando nos envía a un gran mundo, nos está diciendo que no somos ciudadanos terrenales de un punto particular, sino que nosotros somos ciudadanos celestiales que vamos a donde sea que el Señor nos envíe. Que nos movemos de aquí para allá. Somos simplemente eso. Vamos andando de un lugar a otro. Somos nómadas, ermitaños. No. Nosotros no nos quedamos en un solo punto. Nosotros vamos caminando. Eso se lo dejamos a los que están haciendo vida aquí en la tierra, en este lugar, a los que están casándose y dándose en casamiento. No es algo contra los que se están dando en casamiento, ¿no? Pero aquellos que están haciendo su lugar acá, que están haciendo su mundo acá, su vida acá. El Evangelio nos dice que el mundo es la meta. Nosotros no somos entonces ciudadanos particulares de un lugar específico, a no ser que en ese lugar sea en el que Dios nos quiere tener. Pero vamos de aquí para allá. Nos mudamos constantemente. Emigramos una y otra vez. Todas las veces que quiera el Señor. La tierra es la meta. El mundo es la meta. Entonces, no hay un sitio particular o un lugar particular en el que nosotros debamos estar. Nosotros vamos de aquí para allá, de acuerdo a la misión que hemos recibido de parte del Señor. A los de aquí, allá, y a los de allá, acá, porque nadie es profeta en su propia tierra. Así que el Señor nos lleva y nos trae. De un lugar nos lleva a otro lugar. Y nosotros estamos contentos con eso. ¿Saben por qué? Porque ya tuvimos siglos de experiencia a través del Israel terrenal de que Dios nos lleva de un lugar a otro. Israel nos mostró durante los 40 años que podemos estar vagando por el mundo hasta que muramos. Israel nos mostró durante el tiempo de la repartición de las tierras que tener un lugar terrenal no garantiza que tú estás bien con Dios ni que tú puedes hacer las cosas para su gloria. Hermanos, los apóstoles son para nosotros el ejemplo. Cada uno de ellos fue a sitios distintos, caminó por diferentes partes una y otra vez, de acuerdo a donde el Señor lo llevaba. Algunos caminaron con sus hijos y familias, algunos sin sus hijos y familias. Pero Pedro andaba con su esposa y con sus hijos, probablemente también con su suegra, hasta donde pudo. Predicando el evangelio de uno a otro sitio, de un lugar a otro lugar, de acuerdo al llamamiento que Dios le había hecho. No, estar estáticos es una señal particular de quietud y de frialdad espiritual. Pedro estuvo por todo el antiguo mundo hasta que, según dice la historia, terminó en Roma. Pablo probablemente haya terminado en Roma o en España. Andrés terminó en Patras. Tomás terminó en la India. Felipe en Hierápolis. Bartolomé terminó en Armenia. Mateo probablemente terminó en Etiopía o en Persia. Santiago, el menor, terminó en Jerusalén. Simón el Celote, él, aunque hay muchas visiones de dónde terminaría, la mayoría concuerdan que también terminó en Persia. Judas Tadeo también terminó en Persia. Matías probablemente haya muerto allí mismo en Jerusalén. Juan, no sabemos en qué lugar particular, pero la mayoría piensa que terminó en Éfeso. Y todos ellos venían de la zona de Jerusalén y de Galilea. Pero el mundo fue la meta. El mundo fue la meta.
No había un lugar particular en el que pudiera quedarse. Era una persona consciente de que su vida estaba dedicada a los cambios. Nosotros debemos ser este tipo de personas conscientes de que nuestra vida va de aquí para allá, de acuerdo a la voluntad del Señor. Y no miramos esto con tristeza, sino con alegría. O que el Señor me llame de Fresno a enseñar a una iglesia en Bogotá. Gloria a Dios. Estoy sirviéndole. Y de pronto me llame o llame a alguien de Bogotá a irse a una tribu a La Guajira. Gloria a Dios. Está sirviendo al Señor. Está yendo de un lado a otro lado, de acuerdo a la misión que ha recibido del Señor. De repente podemos empezar aquí y terminar en un lugar del mundo del que no conocemos absolutamente nada. Tengo un amigo de hace algunos años que ha decidido en este tiempo irse a trabajar como misionero en Japón. Está ahora aprendiendo a comer sus comidas que se mueven todavía en el plato. Está aprendiendo su lengua, está entendiendo un poco su modelo, su forma, porque está pensando irse allá para siempre, porque siente que el Señor le ha llamado a alcanzar a estas personas en Japón. El llamado del Señor, mis hermanos, aplica a nuestra vida porque tenemos de su parte una gran comisión, pero tenemos un gran mundo a donde debemos ir. Esta visión cambió el mundo cuando Guillermo Carey o William Carey decidió irse, mis hermanos, hasta la India a alcanzar a los perdidos. En sus palabras, la famosa frase de piensa grandes cosas para Dios, haz grandes cosas para Dios. Wow, es algo que todavía marca nuestras vidas. Nosotros debemos planear cosas grandes para el Señor y para su gloria, porque el mundo es alcanzado por aquellos que han sido alcanzados. Somos enviados de aquí para allá, en pequeña y en gran escala. Algunos vienen hasta este barrio de lugares muy lejanos de la ciudad. Vienen, por supuesto, enviados por el Señor y no lo dudo ni un momento. La distancia parece corta. Algunos que viven acá a unas cuadras van hasta otros lugares mucho más lejanos. Nosotros, hermanos, estamos moviéndonos de aquí para allá según la voluntad del Espíritu, no según nuestra conveniencia y comodidad, sino según su voluntad. O no nos unimos a una iglesia por lo cercana que quede nuestra casa, nos unimos por la gloria de Dios, que es manifiesta en tanto que yo obedezco a su llamado. Puede ser que de repente tenga una iglesia al ladito de mi casa, pero yo me voy 2 horas a una iglesia que queda lejana de mi casa. El asunto no es mi comodidad, el asunto tiene que ver con la gloria que doy a Dios en tanto que cumplo con su llamado. Esto, por supuesto, implica la dignidad de todos los hombres, que todos los hombres en este gran mundo son dignos de ser alcanzados por el Señor. No hay unos de más y otros de menos. No hay personas que no son dignas de ser alcanzadas. No es que los ricos no sean dignos de ser alcanzados o los pobres no sean dignos de ser alcanzados. En cada lugar, en cada rincón del mundo, todos los hombres son dignos de ser alcanzados. Por eso el Señor dice en la comisión, predicad el evangelio a toda criatura. Él no está enviando los judíos a alcanzar a los judíos, aunque todos ellos son judíos. Él está enviando los judíos a alcanzar el mundo, porque toda criatura es digna de ser alcanzada. Por eso hay ministerios que predican el evangelio en cada lugar y en cada esfera de la sociedad en el mundo. Gente que va a las cárceles, a los resguardos, a los centros de deportación. Conocí a un hermano allá hace un par de semanas atrás, trabajando en medio de los centros de deportación del ICE, predicando el evangelio a la gente en medio de ese escenario, aprovechando el peor momento de su vida para predicarles el mejor mensaje de sus vidas, para que ellos observen que en el peor momento de sus vidas Dios puede glorificarse haciendo lo mejor. Conocí al Señor en el peor momento de mi vida y ese fue el mejor momento de mi vida. El Señor está haciendo eso en nosotros, está haciendo eso en el mundo, porque para el Señor
toda criatura es digna de ser alcanzada. Mira, el Señor está elevando en esto la dignidad de todo ser humano. Todo ser humano es digno de ser alcanzado. Tú eres digno de ser alcanzado. Por eso estás acá. Porque independiente de tu vida y lo que hayas hecho en el pasado, el Señor promete para todo aquel que viene a Él una nueva vida. Él promete para el que viene a Él una nueva creación, hacerlo de nuevo, darle cosas nuevas. Porque para el Señor toda criatura en el mundo es digna de ser alcanzada. La gente de la India es digna de ser alcanzada, o nuestros hermanos que están muriendo en Nepal o en el Congo son dignos de ser alcanzados. Los chinos son dignos de ser alcanzados y hasta Japón es digno de ser alcanzado. Todo el mundo es digno de ser alcanzado. Pero además de eso, nos muestra que este llamado es para gente valiente. Ese ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es para gente que ya no valore la vida más que el mensaje. ¿Entiende eso? Nuestro mensaje vale más que nuestra vida. Y Él está enviando a gente que ya entiende eso, a que vaya al mundo a alcanzar el mundo. Gente que ya valora más el mensaje que su propia vida, que entiende que este mensaje traspasa el valor de cualquiera de nuestras humanas formas de vivir. Que este mensaje vale más que nuestra carrera. Y este mensaje vale más que nuestra fortuna y nuestro éxito. Que este mensaje vale más que nuestra economía. Es gente que piensa que este mensaje vale más que su propia vida. Estos apóstoles fueron despojados de sus bienes, despojados de sus familias. De hecho, la mayoría de ellos han de tener que experimentar la repulsión y el rechazo de su propia familia. Pero este mensaje vale más que su familia. ¿Escuchaste eso? Estoy diciendo que este mensaje vale más que tu familia. Qué pastor tan horrible, ¿no? No valora a mi familia, pero vale más que tu familia este mensaje. Este mensaje vale más que tu economía y que tu trabajo, y vale más que tu casa y que tus posesiones. Este mensaje vale más que tu vida, ¿sabes? Vale más que tu vida. Y los apóstoles entendían con toda claridad a este punto que este mensaje valía más que toda su vida. Solo déjame mencionarte qué tan verdad era esto para ellos, que la mayoría de ellos entregó literalmente su vida. Por ejemplo, Santiago el Mayor, el pastor de la iglesia de Jerusalén, nos dice Hechos capítulo 12, que fue ejecutado, atravesado a filo de espada. Ese mensaje para él valía más que su vida. También fue el caso de los apóstoles, de la mayoría conocemos su muerte por la tradición, y algunos de ellos, aunque hay contradicciones, también terminamos conociendo su muerte, o una o la otra. Pedro, según se dice, murió en Roma, crucificado boca abajo, a manos del emperador Nerón. Ese fue el testimonio que dio Clemente de Roma acerca de la muerte de Pedro. Pablo, según dicen algunos, y según vemos en la escritura, a no ser que haya ocurrido lo que dicen los españoles que ocurrió, también murió en Roma, también bajo Nerón, murió decapitado. Decapitado. No le aplicaron una inyección letal, no le dieron un tiro en la cabeza, no, lo decapitaron. Si usted tiene que escoger las formas de morir, seguramente preferiría una que no sea esa. Andrés, dicen que murió en Patras, crucificado en X. Lo colgaron en un armazón en X y fue crucificado en X, mientras sus miembros se desprendían. Tomás murió en la India, atravesado por una lanza, según afirma la historia india. Entre los indios se dice que allá estuvo predicando Tomás y que fue muerto atravesado por una lanza. Felipe murió en Hierápolis, crucificado o apedreado. Hay dos versiones. En cualquier caso, murió de una muerte violenta. Bartolomé en Armenia, según afirmaron, él fue ejecutado también. Fue ejecutado en Armenia, desollado vivo. ¿Sabe qué es eso? Cuando se habla de desollar vivo a alguien, es pelarlo como a un banano.
pelarlo como a un banano, la forma en la que murió Bartolomé. Mateo murió en prisión, atravesado por una espada luego en Etiopía o en Persia. Santiago el Menor murió en Jerusalén, según decía Hegesipo en el siglo II. Él murió en Jerusalén lanzado desde la punta del templo, abajo. Simón el Celote, según afirman, murió aserrado. Lo mocharon en dos con una sierra. Y Judas Tadeo murió también golpeado, o dice otra versión que fue asesinado con un hacha. Matías fue lapidado y luego decapitado. Es decir, fue primeramente apedreado y luego fue decapitado. Tal vez la única persona de quien tengamos dudas de que haya realmente muerto de manera violenta es de Juan. ¿Y saben por qué? Porque se dice que Juan fue en Patmos echado en una marmita de aceite hirviendo y no se quemó, sino que salió de ella. Probablemente, como le dejaría la sospecha al Señor a Pedro, Juan haya muerto de muerte natural, de viejo, cuando ya todos los demás habían muerto. Y eso parece cierto si Policarpo dice la verdad y si realmente fue un discípulo de Juan. El punto, mis hermanos, es que para todos estos el mensaje que tenían que enseñar era más valioso que su propia vida. Para nosotros a veces no vale la levantada, ¿no? O sea, para nosotros a veces el sacrificio es mucho por poco. Pero el Señor, mis hermanos, como lo muestra nuestro texto, está dando el mensaje y el llamado a ellos, y ellos están tomándose en serio esta gran comisión. Esta gran comisión es lo que transforma el mundo. ¿Sabe? Esto a veces es un poco interesante porque Cristo en realidad, Él como personaje, Él no cambió el mundo. Claro, nosotros entendemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que Él cambió el mundo para todos los creyentes, pero estoy hablando de la historia secular. En la historia universal, Cristo no cambió el mundo. Quien cambió el mundo fueron sus apóstoles. Ellos fueron los que iban de un lado a otro, predicando a Jesús, de una parte a otra, de un lugar a otro, enseñando a Cristo, porque habían recibido esta gran comisión y se habían tomado en serio esto, de tal manera que tuvieron boca valiente para decir en el momento necesario lo que había que decir. Ellos fueron. De Pablo se dice que llegó alguna vez a una de las ciudades en Hechos, y estos hombres que lo recibieron dijeron: este que trastorna al mundo también ha venido acá. Él trastornaba el mundo, estaba diciendo el mensaje, hablando a la gente, predicando en uno y otro lugar, entendiendo que había recibido una misión más grande que su propia vida. Su vida era poca, apedreado 2 veces, un par de veces adicionales naufragó en el mar, pero él dijo lo que tocaba decir hasta el último momento de su vida. Lo escuchamos diciéndole a Timoteo: Timoteo, yo estoy próximo a ser sacrificado o decapitado. Yo estoy próximo a eso. Entonces tú esfuérzate, Timoteo. Pablo está entendiendo que tiene que hacer discípulos porque ese es el legado que puede dejar. Hermanos, si hay un legado que nosotros podemos dejar como cristianos, es los discípulos que hacemos a través de la predicación del evangelio. Ese es nuestro legado. No dejamos grandes edificios como legado. Como lo diría en algún momento Hudson. Él dijo: no es problema para el cristiano desprenderse de aquello que no puede retener. Oh, sí, nosotros no podemos retener nada. Así que no es un problema desprendernos de aquello que no podemos retener. Nada podemos retener. Así que no dejamos un montón de edificios, no dejamos un montón de dinero para que los demás puedan hacerlo después. No estamos atesorando las cosas en una montaña. No estamos colocando cierres y puertas y haciendo y formando seguridad para poder atesorar al futuro lo que dejamos. No, nuestro legado, aquello que dejamos, son aquellos que puedan venir a Cristo a través de nuestro testimonio. Ese es nuestro legado más grandioso. No dejamos un edificio, no dejamos posesiones, ni ropa dejamos. Hermanos, dejamos esto: la cantidad de personas que puedan venir a Cristo a través de nuestra predicación. Eso es un legado.
Estamos legando, dejando para otros aquello que verdaderamente es valioso. No trabajamos duro, hermanos, y en esto hay mucho, por supuesto, que cortar, pero no trabajamos duro para dar a nuestros seres queridos lo que nunca tuvieron. No, dejamos a nuestros hijos, a nuestra familia y a aquellos que son nuestros seres queridos algo que no pueden ganarse por su cuenta, que es el evangelio. No nos esforzamos para que vivan bien, para que tengan lo que nosotros nunca tuvimos, para que no aguanten hambre, para que vivan en una buena casa, para que vayan a una buena universidad, para que vivan en un buen país. No, les dejamos lo que ellos no pueden ganarse por su cuenta. Eso, todo, se lo pueden ganar por su cuenta. La mayoría de nosotros somos el ejemplo de eso. Pero hay algo que no podemos ganarnos por nuestra cuenta y es el evangelio. No, este mensaje no lo podremos obtener por nuestra cuenta. Si alguien no viene, no es utilizado por el Señor para cumplir con este llamado y venir a hablarnos, nada podrá rescatarnos del infierno. Entonces dejamos algo eterno, trascendente, no algo temporal. En segundo lugar, hermanos, esto es una gran comisión porque requiere una gran determinación, pero va a tener una gran compañía. De eso tenemos que saber el costo de esto, hermanos. Esto nos va a costar mucho, ¿sabes? Por eso tienes que tener una gran determinación. Cumplir con la gran comisión demanda tener una gran determinación. Primero, para confesar al Señor delante de los hombres. Oh, sí, el mundo intenta que tú te calles. ¿Te has dado cuenta? El mundo intenta que tú nunca traigas esto. Ay, es algo religioso. Ay, ya me va a hablar de religión. Ay, pero eso es religión. El mundo intenta callarte para que tú no traigas esto a la palestra de la discusión. El mundo quiere callarte. El mundo no está organizando las cosas para darte la oportunidad de hablar. No, si hay alguien a quien no se le da la oportunidad de hablar es a los cristianos. ¿Te has dado cuenta? Hace solamente unos 2 meses, nuestro gobierno de turno, a través del Ministerio del Interior, firmó un acuerdo de respeto y de respeto religioso. ¿Sabes a quiénes son a los únicos que no invitaron para eso? A los cristianos. Invitaron el Islam, invitaron a los judíos, invitaron a los hinduistas, invitaron a las sectas insurgentes, pero los cristianos no los invitaron. No, el mundo no quiere que nosotros hablemos de esto. Ese es un mensaje que no se puede escuchar, porque si alguien lo escucha, vaya y se convierta, ¿no? Así que el mundo no está organizando las cosas para que tú hables. Tú no vas a predicar el evangelio, a cumplir con esta gran comisión cuando las cosas se te organicen, cuando tenga las oportunidades. No, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Lo hacemos cuando tenemos oportunidades y aunque no tuviéramos oportunidades. Le hablamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hijos, le hablamos a nuestros maestros, le hablamos a nuestros compañeros de trabajo, le hablamos a los demás de esto. ¿Sabes por qué? Porque nunca vamos a tener una oportunidad para eso. Así que aprovechamos el tiempo y fuera de tiempo. Requiere de nosotros una gran determinación. Tú necesitas saber que esto es algo costoso. Hermanos, como fue para los apóstoles, así es para nosotros. No podemos pensar que esto no nos va a costar. A veces nos cuesta nuestros empleos, o nuestros amigos, o nuestras familias. Cuando nosotros queremos ser fieles al Señor, esto nos va a costar. Cristo dice que cualquiera que quiera ser su discípulo, tome su cruz y le siga. Y luego agrega, además de esto, que no hay nadie que ame más padre, madre, mujer, hijos, hermanos, esposa, que a Él, que sea digno de Él. Lo que Él está diciendo es que Él tiene que ser lo primero en nuestro corazón, la meta última, aquello por lo que nos encontramos esforzándonos. Cristo tiene que ser la razón por la que nos levantamos todos los días para irnos al trabajo, la razón por la que compartimos con nuestra familia, la razón por la que hablamos con la gente, la razón por la que hacemos empresa, la razón por la que nosotros hablamos con los demás, aun los que no conocemos, porque Él vale la pena. Él ha dicho que cualquiera que pierda su vida por causa de Él, la ganará. El costo de ser un discípulo de Cristo es el costo de nuestra boca y el costo de nuestra determinación. Oh, hermano, nosotros no necesitamos mucho. No necesitamos ser los grandes teólogos.
habernos ido 20 años al seminario. Nosotros no necesitamos conocer más de la teología que los demás. Nosotros solo necesitamos esto: fe y boca. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Él dice que cualquiera que crea en él en su corazón y le confiese con su boca será salvo. Es todo lo que necesitamos. Otro no necesita ser un experto trazando la palabra de verdad. ¿Sabes por qué? Porque es que no es a través de tu conocimiento que la gente se convertirá, ni de tu preparación, ni de que tú escojas bien las palabras. Es a través del Espíritu de Dios. Tú hablas de manera incorrecta, te trabas en tus palabras, les pasa lo que a mí. Te trabas en tus palabras, estás allí contando un mensaje a medias que no sabes ni cómo, pero el Espíritu Santo está trayendo vida a través de la pobreza que nosotros podemos entregar. Entregamos poco. No se nos pide que seamos expertos, se nos pide que seamos hijos del Señor y que le amemos y que le elijamos por encima de todo. Se nos pide que obedezcamos a esta gran comisión, entendiendo que esa gran comisión tiene un costo. El costo puede ser nuestra vida, pero el mensaje vale más que nuestra vida. Oh, hermanos, necesitamos responder de la manera correcta. Necesitamos hacerlo como el Señor diría en su momento. Necesitamos, hermanos, hablar a los demás acerca de Cristo, decirles: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Necesitamos hacerlo con entendimiento, recordando que nuestra vida es poco respecto de nuestro mensaje. Nuestro mensaje es pequeño, perdón, es grande. Nosotros somos pequeños. No somos muy sabios, como diría Pablo a los Corintios. No somos los más inteligentes. No somos de lo más vil y menospreciado del mundo. Como él diría: oh Señor, revelaste estas cosas a los niños y las escondiste de los grandes para avergonzar a los sabios. No es por nuestra forma, preparación, capacidad, es porque el Espíritu está obrando mientras nosotros abrimos nuestra boca. Hablamos acerca de la única esperanza que tiene la humanidad y el Señor obra en medio de esa única esperanza que tiene la humanidad. Por eso la comisión es una comisión grande, es una comisión gloriosa que hemos recibido de parte de nuestro Señor y nuestro Salvador. Decía William Carey que si quieres salvar a los paganos, el Señor lo hace sin ti, pero ha elegido hacerlo contigo. Y eso es cierto. Mira, para el tiempo de Guillermo Carey o de William Carey, para el tiempo de él, la iglesia pensaba que el lugar que tenía que alcanzar era el lugar que estaba inmediatamente cercano a su propio contexto. Nadie iba a las misiones. Y cuando él planteó la idea de que todos deberíamos ir a las misiones, entonces algunos le dijeron: si el Señor quiere salvar a alguien, lo va a hacer sin ti. Esa es una muestra, por supuesto, de lo que hace el hipercalvinismo. La idea de que el Señor es soberano sobre todo, si Él va a encontrar los medios, lo cual es cierto, pero Él ha elegido los medios y los medios que ha elegido somos nosotros. Como alguien diría a la iglesia: ustedes son nuestro plan. Hermanos, no hay plan de crecimiento. No hay forma de volvernos una mega iglesia. No estamos planteando las estrategias de marketing. No estamos haciendo lo que podemos. Pero nuestro plan y nuestro propósito son ustedes. Ustedes deben predicar el evangelio a otros. Dios obra usando medios obedientes. Hudson Taylor, cuando se fue a la China, planteó una idea para su momento revolucionaria. Llegó a la China como un inglés en la China. Y estando en la China, se vistió de chino, comió como chino y aprendió a hablar chino. Si quería alcanzar a los chinos. Esto implica para nuestras vidas cambios totales, radicales. Nosotros nos organizamos de la manera que podamos predicar a los perdidos. Esto es un asunto en lo que venimos trabajando por siglos y siglos, entendiendo cómo alcanzar a los perdidos. Esto es una estrategia organizada por el príncipe de los cielos. Es una estrategia planteada por él, la estrategia de que nosotros fuéramos sus testigos en todo lugar del mundo. Y eso implica todo lugar del mundo, aquí y allá.
El Señor, habiendo mucho que hacer aquí, nos envía allá. Habiendo mucho que hacer en los Estados Unidos, envía misioneros de los Estados Unidos para todo el mundo. Alguien dijo alguna vez que la idea de ir al mundo, alcanzar el mundo, era de blancos. Se refería al hecho de que son los americanos, los estadounidenses, los que se han tomado en serio en el mundo esta tarea hasta este momento. Pero son a ellos a los que el mundo también les cierra la puerta en gran manera debido a esto mismo. Nosotros tenemos oportunidades que tal vez ni siquiera los blancos, como afirmaba el texto, tienen. Podemos entrar a lugares del mundo en donde ellos no pueden entrar. Podemos predicar de la forma que ellos no pueden predicar. Podemos alcanzar el mundo. Mientras que seamos vistos como hormigas, tendremos la oportunidad de hacer lo que hacen las hormigas, construir colonias y cimentar. Tenemos que pensar en esto. Las misiones y la predicación a otros demanda determinación. Una determinación que va a dar a luz la respuesta esperada. ¿Y sabe por qué va a dar a luz la respuesta esperada? Porque es que nosotros no estamos solos en ese propósito. Como le diría J. Packer, Dios es soberano en la evangelización. Ciertamente, nosotros, hermanos, tenemos una misión. La misión es que alcancemos el mundo, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Esa es su promesa. Él dijo, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que cuando está predicándole a otro, Cristo está con usted? ¿O cree que está solo y por eso no puede predicarle a nadie? Ay, qué miedo, porque es que estoy solo. No, Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Entonces tenemos una misión que demanda de nosotros determinación absoluta. La determinación que le costó a Guillermo Carey irse a la India, mantenerse en la India mientras su hijo moría de difteria, mientras su esposa más adelante moría también. La determinación que le costó a Hudson Taylor irse a la China, vivir como ellos, comer como ellos, vestir como ellos, ser como ellos, no por unos días. Hermanos, esta es una gran confusión y uno de los grandes errores que ha cometido el carismatismo de nuestros días. Enseñarnos que ser misioneros es irnos durante 15 días a una tribu indígena y devolvernos a nuestra casa. Enseñarnos que ser misioneros es irnos por un par de años y luego regresar a la comodidad del retiro. No, la gente que ha pensado en esto ha tenido total determinación. Carey murió en la India, Taylor murió en la China y aquellos que han ido a las misiones morirán en el lugar a donde fueron, porque implica alcanzar gente, no por poco tiempo, por todo el tiempo. Alguna vez hablaba con el pastor y misionero, valga decirlo, nuestro hermano, no lo voy a mencionar porque a él no le gusta, pero lleva aquí desde los años 60 predicando el evangelio. Y alguna vez yo le decía, ¿y ya estás adaptado aquí? Y él decía, yo soy más colombiano que tú. Hermanos, esto demanda determinación en nuestra vida. Saber que la misión que tenemos es más grande que comprar un carro. Y la misión que tenemos es más grande que construir una casa. La misión que tenemos, hermanos, es la misión de alcanzar almas valiosas para el Señor. Almas valiosas para Él. Así que demanda de nosotros determinación. Ahora déjeme aplicar, por favor, este mensaje a su vida. Déjame preguntarte esto en primera instancia. ¿Cuál es el sueño más grande que tú tienes en la vida? ¿Qué es lo que más desearías? ¿Qué es lo que tú más quisieras? Estoy hablando en serio. No estoy diciéndote que te respondas eso a ti mismo de manera políticamente correcta. Estoy hablándote de verdad, de verdad. ¿Cuál es el deseo más grande que tienes? ¿Cuál es tu más grande sueño? ¿Tu casa, tu carro, tu carrera? ¿Tener una vida de retiro en el campo al sonido de los pájaros?
El deseo más grande del Señor es alcanzar a sus escogidos. El deseo más grande del Señor es que nosotros podamos hacer de tripas corazón, colocar una buena coraza en nuestra alma, de tal manera que podamos salir a la guerra, podamos ir a la batalla. ¿Qué vas a hacer tú si el día de mañana el Señor te despierta con un fuerte llamado a irte a algún lado del mundo? ¿Qué vas a hacer tú si el día de mañana te despiertas con un fuerte llamado a servir en otra parte donde no tienes las comodidades que tienes acá? El gran pecado de Occidente es el gran pecado de Sodoma y de Gomorra. Ociosidad, abundancia de pan, satisfacción en todo. Tenemos la tranquilidad de tener a nuestra mano todo. Vamos al baño y abrimos el grifo y tenemos agua. Hay comunidades en el mundo que tienen que caminar horas y horas para poder traer el agua en un cántaro en sus hombros, que necesitan el evangelio. Hay comunidades en el mundo que no tienen baños. Tú abres la puerta de tu baño, en tu apartamento tienes 3 y 4 baños. Hay comunidades que tienen que ir a una letrina a unos metros de su casa, 100, 200 metros de su casa, para poder hacer sus necesidades. Hay comunidades en el mundo que demandan gente determinada y valiente para poder que la misión del Señor que nos ha sido encomendada sea hecha, y nosotros estamos pensando acerca de nuestros deseos, nuestros sueños en este mundo. Pensamos en esto, mis hermanos, de manera tal que no nos da tiempo de pensar en lo importante. ¿Sabe cuál es el gran éxito de Satanás en nuestra generación? Mantener nuestra mente tan ocupada que no hay tiempo para pensar en esto. Estamos tan ocupados, no tenemos tiempo de pensar. Estamos saturados de todo. Tú sales de acá y te metes en tu teléfono a revisar cuántos me gusta le dieron a tu último mensaje. Y luego de ahí, tú vas a tu casa a verte la serie que estás viéndote desde hace tanto tiempo. Y luego tú sales de ahí y te vas a la calle a hacer lo otro que ya tienes. No tienes tiempo de pensar en esto. No hay tiempo de acudir al llamado realizado por el Señor. No hay tiempo para ser determinado. El éxito de Satanás es que nuestra mente se encuentre tan ocupada que no tengamos tiempo de pensar en aquellos que todavía no han sido alcanzados por el mensaje del Evangelio. ¿Qué tal nosotros? ¿Y qué tal si no fuera el pastor el que fuera enviado por allá, sino yo? ¿Y qué tal si Dios me hubiese llamado para esto, me hubiese traído para esto? ¿Y qué tal si esa tribu donde tal vez uno va a morir, o si no, pregúntenle a Jim Elliot, sea el lugar a donde Dios me llamó para alcanzar? Esta es algo grandioso. Hermanos, la muerte de Elliot no fue en vano. Su esposa alcanzó la tribu que lo mató y conoció a la gente que lo mató y compartió con los hombres que lo mataron. Y ella alcanzó a estos. ¿Por qué? Porque el mensaje es más valioso que la vida de su esposo. Entonces, tenemos un llamado, una gran comisión. Esta comisión, mis hermanos, es más grande que nuestra propia vida. ¿Estamos nosotros dispuestos a acudir a esta gran comisión como los apóstoles? Gracias a Dios. Y ha utilizado gente que sí ha sido obediente en la gran comisión. Y nosotros hemos sido alcanzados a través de ellos, de manera directa o indirecta. Gracias al Señor por esos hombres que estuvieron dispuestos a venir a Latinoamérica, a alcanzar la zona menos alcanzada del mundo para el Evangelio. Gracias al Señor que alguna persona le predicó a otra, que luego te predicó a ti y fuiste alcanzado por el Evangelio. Oh, hermanos, hasta el último tiempo de la vida de Guillermo Carey, no se había registrado para él una gran cantidad de conversiones. Se demoró 7 años en que alguien escuchara por primera vez el Evangelio y creyera en el ministerio de Carey. Nosotros necesitamos entregarle a esto nuestra vida, porque este mensaje es digno de que le entreguemos nuestra vida, porque, hermanos, Dios es digno de que le entreguemos nuestra vida. ¿Qué haremos nosotros frente a esto? ¿Cómo nos moveremos nosotros frente a este llamado? ¿Actuaremos frente a esto o no? ¿Nos quedaremos estáticos frente a esto o correremos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos alcanzar?
Gloria sea al Señor, que nosotros hemos sido alcanzados. Por algún loco por allá, muchas veces hasta las piedras nos han hablado, hermanos. Es verdad, y es para nuestra vergüenza. Las piedras nos han hablado. Muchos de nosotros fuimos alcanzados por gente que no creía en el Señor, que terminó apartándose, que en verdad no tenía, no había creído, no había tenido la fe en el corazón. Entonces, hay mucho que decir sobre esto, hay mucho que hacer sobre esto, hay mucho que actuar sobre esto. Mi amigo, si tú no has conocido al Señor, déjame decirte esto. Esto es lo que algunos llaman la era de la gracia, la era del Evangelio, donde Dios en su gracia y su providencia le ha placido todavía extender el mensaje al mundo entero, pero vendrá el día donde el mensaje no será escuchado. Vendrá un día donde nadie hablará, donde recordarás cada cosa, cada evento, cada situación, cada oportunidad. Vendrá un día, vendrá el momento en el cual el mensaje del Evangelio no será escuchado en el mundo. Dice la Escritura que busques al Señor mientras pueda ser hallado. Lo que implica, por supuesto, que hay un momento donde no podrá ser hallado. El Señor nos ha enviado a esto, te ha llamado a esto y te ha puesto allí para que tú estés expuesto frente a esto, porque esta es la realidad del mundo. El Señor está cumpliendo su propósito en el mundo y lo está haciendo contigo o sin ti. Y aquí, mi hermano y mi amigo, el Señor te está llamando a esto. Él dice, predica el Evangelio por todo el mundo. Este mensaje del Evangelio es para ti, pero por favor no te escapes de la conclusión. Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay pleno conocimiento de causa. No vamos a ir delante del Señor y a decirle, Señor, yo no sabía esto, porque sabemos su sentencia, sabemos su afirmación y sabemos la eternidad que nos espera por delante. O quiera, mis hermanos, que esto valga lo suficiente para nosotros como para que podamos correr a ese llamado, acudir a esa gran comisión, porque esto que ha hecho el Señor para nosotros es grandioso. Es un gran mandato para un gran mundo, porque es un gran mensaje que demanda una gran determinación, pero que tendrá una gran compañía. Por eso esto es la gran comisión. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que no hay un llamado más grande que este, Señor. Sabemos que nuestro trabajo en este mundo es solamente una herramienta mientras cumplimos con esta gran comisión. Que nuestras propiedades, nuestras empresas, las cosas a las que nos dedicamos son solamente instrumentos para poder cumplir con esta gran comisión. Señor, coloca en tu pueblo un vivo celo por cumplir con esta comisión y este llamado. Porque sabemos, Señor, que tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza. Oh Señor, no hay nadie más que tú, Señor, a quien nosotros podamos rendir toda la adoración, porque te ha placido utilizar instrumentos, Señor, pequeños, hormigas, para cumplir con una misión impresionante, que no puede ser cumplida por nadie más, Señor, sino solamente por nosotros, Señor. Oh bendito Dios, gracias porque tú nos has dado esta misión. No nos has dejado ser solo espectadores, sino que nos has dado la oportunidad de ver tu gloria transformando vidas, de ver tu gloria levantando a los muertos, de ver tu gloria, Señor, trayendo a la salvación a aquellos que para el mundo no tenían ningún valor. En ti, Señor, tenemos todo el valor. Nos has considerado dignos de ser alcanzados, aunque, Señor, pertenecemos a una nación distante por mucho del lugar donde todo esto empezó. Nos has considerado dignos, Señor. Y es para ti, para tu gloria, Señor, para tu honra y tu alabanza. Amén.